narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Apostolado en París, obispo de Ginebra. El viaje que el obispo Granier mandó realizar a Francisco a Roma y Turín tuvo por objeto, además de presentar en nombre del obispo el trabajo del estado de la diócesis, clarificar la situación de los beneficios eclesiásticos del Chablais retenidos por los caballeros de San Mauricio. Conociendo sus dotes para estos asuntos, Monseñor Granier ahora decide enviarle a París para afianzar otros beneficios eclesiásticos que andaban perdidos y que ahora dependían de la soberanía de Francia. Con la obediencia acostumbrada, Francisco se dispone a partir para París a comienzos de 1602. Por el Tratado de Lyon, el duque de Saboya había cedido al rey de Francia, entre otros, el territorio de Gex, poblado con unos 30.000 habitantes, 27 parroquias y 4 prioratos. A finales de junio de 1601, el barón de Luis había tomado posesión de él en nombre del rey de Francia, haciendo prestar juramento de fidelidad a los habitantes. Como la religión católica había sido desterrada de allí y los bienes eclesiásticos habían sido confiscados, se trataba ahora de pedir al rey que restableciera la religión católica y devolviese a la Iglesia sus bienes. Cuando Francisco llega a París, su primera visita fue al nuncio del Papa, a quien informó de la misión que le había encomendado el obispo. El nuncio, tomando con interés el asunto, le facilitó una audiencia con el rey. Francisco entregó al monarca la carta del obispo de Ginebra, Monseñor Granier, y le expuso con toda claridad y cortesía el objeto de su visita. Enrique IV le escuchó con atención y benevolencia, prometiendo concederle todo lo que le permitiera la justicia, y remitió el examen de lo solicitado a su ministro Villeroy. Este se mostró mucho menos favorable. Combatió todas las peticiones y pidió una memoria detallada de las peticiones del obispo de Ginebra y de las razones en que se apoyaba. Inmediatamente se puso Francisco manos a la obra y en pocos días pudo presentar la memoria. Redujo todas las peticiones a 2. La primera, que se extendiera al territorio de Gex las disposiciones que regían en toda Francia, el libre ejercicio de la religión católica en todos los lugares de Gex. La segunda, que los bienes eclesiásticos del territorio de Gex fueran devueltos a la Iglesia por aquellos que se habían apoderado de ellos. El ministro no cedió a ninguna de estas peticiones. Para dar largas al asunto, dijo que exigían un estudio detenido. No había que esperar ningún resultado favorable, porque el ministro Villeroy era poderoso y gozaba de gran estima tanto por parte del rey como de la corte. Todos admitían que era justo cuanto pedía, pero a la hora de la verdad nadie resolvía nada. Al cabo de un mes, Francisco pudo escribir: por lo que se refiere al asunto por el que me encuentro en París, os diré en 2 palabras que jamás me he sentido tan obstaculizado. Y a Monseñor Granier le decía: el asunto es tan delicado
y va tan lentamente que no me atrevo a prometer nada. Si Francisco se encontraba en la corte de París haciendo funciones propias de un embajador, era claro que lo hacía por mandato de su obispo y en beneficio del establecimiento eclesiástico de las regiones convertidas al catolicismo. No era un político, sino un misionero que concluye una obra en la que con tanto ardor había trabajado. La resolución del asunto se iba aplazando. El rey Enrique IV parte para Fontainebleau, donde pasaría una temporada, y esto retrasaría más la gestión. Por ello, Francisco se ve obligado a demorar su estancia en París por tiempo indefinido. Apóstol en todo momento y en todas partes, supo emplear aquel tiempo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. En París era conocido por su personalidad y su fama de misionero. Desde los primeros días de la llegada a la capital, había visitado a la princesa María de Luxemburgo, duquesa de Morcoeur, cuya familia profesaba un gran afecto a la familia de Sales. Esta princesa, que admiraba la persona y obra de Francisco, le recomendó a diversos personajes que podían ayudarle y no cesaba de publicar por todas partes sus alabanzas. Decía de él con todo convencimiento que nunca se había visto reunido en un solo hombre tanta virtud con tanto talento. Comenzaba la Cuaresma y, habiendo fallado el sacerdote que debía predicarla en la corte, fue invitado Francisco. Empezó a predicar el miércoles de ceniza, y pocos días después, la capilla era pequeña para tan grande número de oyentes. No solo los príncipes y los cortesanos, sino también eclesiásticos y doctores de la Sorbona, se acercaron a escucharle, no cansándose de admirar la elocuencia, llena de unción y de dignidad, con la que proponía a los grandes de la tierra las verdades del cielo. En sus sermones, llenos de energía y de ternura, presentaba con claridad las vanidades del mundo, las ilusiones del amor propio, la pequeñez de la grandeza, la debilidad de los que se hacen fuertes fiándose de sí mismos y la falta de prudencia humana. Enseñaba el temor a los que no creían, a los indiferentes a adorar, a los grandes a morir y a todos los hombres a amar a Dios y amar al prójimo. Las numerosas conversiones muestran claramente el fruto de estos sermones. Había entonces en París una calvinista, la señora de Pedroville, que unía a la obstinación en el error la presunción de la falsa ciencia. Varias personas habían intentado desengañarla, pero todos los esfuerzos habían sido inútiles. La curiosidad por oír a aquel predicador, que tenía maravillada a la corte, la llevó a oír el sermón el primer lunes de Cuaresma. Francisco expuso el evangelio del día que se refería al juicio final. Propuso de una manera tan tierna la dicha de los que estarán a la derecha y la desgracia de los que estén a la izquierda, que inmediatamente después del sermón, la señora fue a consultar con Francisco. Tuvieron varias entrevistas y el resultado no pudo ser más positivo. No solo se convirtió ella, sino toda la familia. Y llama la atención que la predicación que escuchó esta señora, con ser clara y exigente, no contenía una palabra de controversia, nada contra la herejía, pero su corazón estaba lleno de amor, y es lo que mueve a los demás. Él dice en una de sus cartas: siempre he creído que quien predica con amor predica bastante contra los herejes, aunque no diga una sola palabra contra ellos. El cardenal de Perron decía de Francisco estas palabras que se han hecho célebres: Dios ha dado a Monseñor de Ginebra la llave de los corazones. Si queréis convencer a los herejes, traedlos a todos, pues me lisonjeo de conseguirlo. Pero si queréis convertirlos, llevádselos a Monseñor de Ginebra. Pero eran sobre todo las personas piadosas las que buscaban los consejos e instrucciones de Francisco, en los cuales hallaban a un mismo tiempo luz, consuelo
y estímulo para practicar el bien. Una de estas personas era Madame Acari, hija y esposa de magistrados, amable, alegre, encantadora. Era una institución en aquella sociedad parisina de principios del siglo XVII. Para Francisco, aquella señora era digna de respeto y sabía coordinar una profunda espiritualidad con sus compromisos del mundo. El aprecio que de ella tenía lo manifestara más tarde con estas palabras: cuando me acercaba a ella, me inspiraba un respeto tan grande su virtud, que no me hubiera atrevido jamás a interrogarla acerca de lo que pasaba en ella, y no quise saber de su interior más de lo que ella misma, por su propia iniciativa, quiso comunicarme. Y ella mejor hablaba de sus faltas que de las gracias que recibía. Cómo me arrepiento de no haber entrado más adelante en el conocimiento de lo que el Espíritu de Dios obraba en ella. Me hubiera descubierto gustosamente toda su obra. Qué discreto director y qué humilde dirigida. Esta mejor hablaba de sus faltas y Francisco respeta lo que ella le manifiesta. Si lamenta el no haber penetrado más en su interior, es por el único deseo de conocer lo que Dios obraba en ella. Ninguna curiosidad, sino penetrar en la acción de Dios en las almas. Francisco constata cómo se puede vivir en el mundo y ser un cristiano comprometido. Es la espiritualidad laical que el Concilio Vaticano tanto ha promovido como meta irrenunciable de todo cristiano. Un proyecto surgió en esta ocasión. Fue la fundación del convento teresiano en Francia. Teresa de Ávila había concluido hacía unos años su reforma, y las obras de la mística española eran leídas con avidez por las personas piadosas. Francisco de Sales conoce esta corriente de espiritualidad española y el proyecto de fundar un Carmelo en Francia. Madame Acari trabajó intensamente para resolver las muchas dificultades de esta fundación, debida especialmente a la postura política entre Francia y España. Su constancia pronto se vio coronada por el éxito. En 1604 se funda el primer Carmelo francés. Las 3 hijas de Madame Acari ingresaron en el Carmelo. A la muerte de su marido, ella misma ingresó como hermana lega con el nombre de María de la Encarnación y fue luego beatificada por Pío VI en 1791. Los sermones de Francisco, y sobre todo su vida, aumentaron todavía más la alta estima que de él se tenía. No se hablaba sino de Monseñor de Ginebra, que era el nombre que le daban, aunque no era más que coadjutor del obispo de Ginebra. Monseñor de Ginebra, decía un consejero del Parlamento, que había asistido asiduamente a sus sermones, me ha hecho mucho bien, pero al mismo tiempo me ha hecho un mal del que nunca me curaré. Ha hecho que no me gusten los demás predicadores. El rey Enrique IV, que se había retirado a Fontainebleau y allí había pasado la Cuaresma, tuvo deseo de oír a Francisco, cuyo talento y virtud tanto aplaudían todos. Francisco fue a verle a aquella residencia en la semana de Pascua, para activar los negocios que le habían llevado a París. El rey le invitó a predicar en la capilla del castillo. Después de haberle oído, dijo abiertamente que cuanto habían dicho de aquel saboyano era inferior a la verdad, que nunca había oído tan excelente predicador y que un hombre de tanto mérito debía ocupar un puesto más elevado que el de Ginebra. Habló con él en particular, y su estima fue creciendo a medida que le trataba, y desde aquella época hablaba siempre de él con admiración. Monseñor de Ginebra, decía, es verdaderamente el fénix de los prelados. En los otros se encuentra casi siempre algún flaco. Unos le tienen en la ciencia, otros en la piedad, otros en el nacimiento. Pero en Monseñor de Ginebra se reúne todo en el más alto grado: nacimiento ilustre, ciencia rara y piedad eminente.
El rey, impresionado por la personalidad de Francisco, le pide e insiste en que abandone Annecy para incorporarse a París. Pero este santo saboyano, con su humildad y dulzura habitual, le contestó: estando ligado a la Iglesia de Ginebra, no debo abandonarla a causa de su pobreza. Por el contrario, me veo obligado a ayudarla en su pobreza. Si mi servicio ha sido del agrado de su Majestad, no pido otra cosa en recompensa que el restablecimiento de la Iglesia en los territorios de su soberanía. Poco después, el rey, su consejo y los delegados de Ginebra partieron para Poitou, y el tema quedó sobre la mesa sin resolver. Mientras tanto, los problemas de la política internacional se enrarecían. La gestión que Francisco quería resolver se aplazaba una vez más. Ya de regreso en París, Francisco escribía a Monseñor Granier: acabo de regresar de Fontainebleau, en donde, si no estoy oportunamente, podría darse por perdida la embajada. Pero ahora ha nacido de nuevo la esperanza. El domingo, el rey me invitó a predicar en su presencia y me ha mostrado su plena satisfacción. Haré cuanto esté de mi parte por apresurar el asunto, pero el camino de las conversaciones es tan lento en esta corte que cuando parece que todo está resuelto, entonces se encuentra con nuevos problemas. En París no descansa. Continuó activando los negocios religiosos del territorio de Gex en la corte, con la confianza que le infundía la bondad del rey. Pero vio por experiencia que la buena voluntad no basta para el buen resultado de los negocios. El ministro Villeroy seguía oponiéndose a sus justas pretensiones y daba largas a la solución del asunto. Mientras espera se resuelva la misión que le ha llevado a París, Francisco realiza una intensa actividad apostólica. Su fama crece de día en día. Las iglesias y las comunidades de la ciudad, los monasterios vecinos, deseaban escuchar sus instrucciones y recibir sus consejos. Y como no sabía decir que no, estaba siempre ocupado. Quisieron acusarle de estar implicado en una conspiración contra el rey. Personas que le quieren bien le invitan a ponerse a salvo. Francisco no se inquieta. Da las gracias a quien le avisa y al ver su preocupación porque no huye, le tranquiliza diciendo: me turbaría si fuera culpable. Pensaría en huir si mi conciencia me acusara de alguna cosa. Pero como soy inocente, pongo toda mi confianza en Dios y estoy tan lejos de tener miedo que desde aquí voy a ir a ver al rey. Enrique IV, buen conocedor de los hombres, al verle se apresuró a saludarle. Monseñor de Ginebra, le dijo, no tenéis necesidad de justificaros, porque no he sospechado nunca de vos, pero no puedo impedir que me digan esas falsedades. A lo que contestó Francisco: Señor, no soy bastante inteligente en negocios de Estado para mezclarme en ellos, pero si entendiera alguna cosa y deseara ocuparme de ellos, no haría mi aprendizaje con una acción tan negra, sobre todo después de las bondades con que me ha colmado vuestra majestad. El rey continuó hablando con él, y en esta entrevista su admiración creció tanto que no se cansaba de repetir, siempre que se presentaba la ocasión, que Monseñor de Ginebra era un hombre de Dios y que todo lo refería a él, que tenía maravillosa prudencia, rara prudencia, no usaba la lisonja y daba a cada uno lo que le era debido. Como un caballero le manifestase su sorpresa al oírle alabar con tanta frecuencia a un obispo saboyano, le contestó: sí, le tengo en gran estima, porque posee todas las virtudes y ningún defecto. No he conocido ninguna otra persona capaz de volver al estado eclesiástico su antiguo esplendor. Es dulce, afable, humilde de corazón, siempre igual de carácter. Tiene una piedad tierna, pero sin afectación, una devoción ardiente. En una palabra, es el hombre más a propósito para terminar con el error y establecer sólidamente la religión católica.
En pocas palabras, supo hacer un fiel retrato de Francisco al constatar cómo era su vida. El consuelo que proporcionaba a Francisco todos los frutos que recogía en su apostolado no le hacía olvidar el negocio principal que le detenía en París. Lo prosiguió sin descanso, aunque a pesar de sus instancias se dilataba siempre. Por fin, el rey encargó al barón de Luis que restableciera el ejercicio de la religión católica en todos los lugares del territorio de Gex donde hubiera suficientes católicos, con la sola condición de proceder en esto poco a poco, cuidando de no irritar a los protestantes. En septiembre de este mismo año, de 1602, emprende su regreso a Saboya, sin la seguridad de las promesas hechas, pero enriquecido de experiencias pastorales. A su llegada a Lyon, se entera de la muerte de su querido obispo Granier. En carta dirigida al Papa Clemente VIII, hace una semblanza de la figura de este pastor y de la pérdida que con su muerte acababa de experimentar la Iglesia. Estaba de viaje cuando supe la dolorosa noticia. Nuestro obispo había muerto al mismo tiempo que concluía el jubileo de Thonon. Esta región no ha podido sufrir una pérdida más grande, ni sus habitantes tener una pena mayor. Con su trabajo personal, ayudado de sus colaboradores, ha hecho volver al redil del Señor a más de 25.000 ovejas perdidas. Su religión, su piedad, sus costumbres, su constancia, le hacían imagen de los obispos de la primitiva Iglesia. Fue digno de la inmortalidad y merece que su memoria sea bendecida por todas partes. Después de este elogio de su obispo, Francisco expresa al Papa sus sentimientos de gratitud y obediencia. Solo me resta arrojarme en brazos de la divina providencia y dar a vuestra santidad mis acciones de gracias por los inmensos beneficios de que vuestra bondad apostólica me ha colmado. No puedo hacer otra cosa por tanto favor, sino consagrar sin reserva mi voluntad a las órdenes y aún a las menores insinuaciones de vuestra santidad. El 14 de octubre está de regreso en el castillo de Sales, donde se ocupará de los asuntos familiares antes de entregarse por completo a su nueva responsabilidad como obispo de Ginebra. Francisco, en este momento, ha tenido ya distintas experiencias. En su vida se van desarrollando esas etapas espirituales que conducen al hombre a la cumbre, que consiste en sumergirse totalmente en Dios una vez realizada la purificación. Y es entonces cuando se vive en esa paz profunda, que no está exenta de sufrimientos. La fidelidad que manifiesta a lo largo de su vida por realizar en todo momento lo que entiende es del agrado de Dios, pone de manifiesto cuáles son sus motivaciones. Hemos visto cómo supera las dificultades que le salen al paso y cómo se ofrece a los trabajos más arduos y a los que nadie quiere, como en el caso de la misión del Chablais, en la que no solo conoció, sino que experimentó en todo su rigor, por una parte, el sufrimiento físico y la pobreza, y por otra, el sufrimiento moral por el ambiente adverso en que tuvo que realizar su labor pastoral y las críticas de que fue objeto. Su postura evangélica de humildad y mansedumbre con la que vive y realiza su apostolado le hace triunfar. Ante el ofrecimiento de nombrarle coadjutor del obispo con derecho a sucesión, se opone abiertamente y solo después de orar y ante la insistencia del obispo es como entiende que esa es la voluntad de Dios, que se le manifiesta a través de estas mediaciones humanas. Su humildad en el ejercicio del mismo es patente. Sigue fiel a su obispo y en ningún momento quiere suplantarle en sus funciones. En París ha tenido la experiencia de lo que son las negociaciones y el trabajo cortesano. El encuentro con almas privilegiadas le ha ayudado a profundizar en su propia espiritualidad. Ahora le llega el momento de asumir la responsabilidad episcopal. Dos orientaciones puede dar a su nueva vida: ser un obispo cortesano y palaciego,
rodeado de honores y llevando el título imperial de príncipe de Ginebra, o ser un obispo pastoral entregado a su pueblo con el solo título de seguidor de Cristo y hacerle presente entre los hombres por su amor, humildad y mansedumbre. La opción para Francisco es clara. Ya había renunciado a muchas cosas en su vida. Quería seguir por el mismo camino. Su vocación era imitar a Cristo, servir a la Iglesia y ser guía espiritual de muchas almas a través de su palabra y de sus escritos. El 21 de noviembre hace su profesión de fidelidad a la sede apostólica ante el vicario general de Maurienne. La preparación a la consagración episcopal manifiesta dónde pone él la fuerza. Se preparó a ella con unos ejercicios espirituales de 20 días dirigidos por el padre Fournier, jesuita de Thonon. En ellos hizo confesión general con el deseo de una total purificación. Durante el retiro se consagró por completo a la oración, el ayuno y la penitencia. Para conocer cuáles son sus sentimientos en estos momentos, nada mejor que escuchar lo que él mismo escribe en esta circunstancia a un confidente. Paso revista a mi alma y siento en el fondo de mi corazón una nueva confianza de servir mejor a Dios en santidad y justicia todos los días de mi vida. He experimentado profundo conocimiento de las infinitas obligaciones que le debo. He resuelto inmolarme a Él con toda la fidelidad que me sea posible, teniendo incesantemente mi alma en su divina presencia, con una alegría no impetuosa, pero creo que eficaz para el intento de amarle bien, porque nada del mundo es digno de nuestro amor. Es preciso dárselo todo a este Salvador, que nos ha dado todo lo suyo. Veo todos los goces terrenos como verdadera nada junto a este amor soberano, por el cual quisiera voluntariamente morir a todos los demás amores, o al menos vivir para él solo. Cuánto ansío que este corazón que Dios me ha dado le esté inseparable y eternamente unido. Tengo gran deseo de adelantar en este santo amor, y para disponerme a ello, tengo un reglamento que me propongo observar. Por esta confidencia, podemos penetrar en el corazón de Francisco. La ofrenda que de todo su ser quiere hacer a Dios es una respuesta a la iniciativa de amor de Dios Padre, que tan vivamente ha experimentado. Amándonos Dios primero, nos transforma radicalmente en las profundidades del ser. Cristo se entrega a nosotros en el acto mismo que le empuja a entregar su vida al Padre. Y de esta manera nos arrastra en su ofrenda para hacer de nuestra existencia una eterna ofrenda a la gloria del Padre. Un autor espiritual y gran conocedor de almas describe muy bien la raíz de esta entrega y sus manifestaciones, y coincide con lo que vive Francisco. En la raíz de todo amor existe un deseo radical de entregarse al otro gratuitamente y por completo, sin quitar nada a la ofrenda. Esto pide no solo abandonarse en Dios, sino entregarle todo nuestro ser, hasta lo más íntimo, con toda la capacidad de conocimiento, amor y servicio. En realidad, es la gracia que se pide a lo largo de los ejercicios, y es la petición que Francisco está haciendo. Conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. Y esta petición culminará al final de la experiencia con el ofrecimiento que Ignacio pone en la contemplación para alcanzar amor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Esta ofrenda exige morir a todo y a uno mismo para entregarse por completo en manos de Dios Padre, a quien le pedimos su amor y gracia. Este don no afecta únicamente a los bienes, las palabras o las acciones. Se dirige a la raíz profunda de la persona. Es el lugar secreto del corazón donde el hombre es libre y capaz de rechazo o de ofrenda.
Es algo que se realiza en el interior, que se oculta a la mirada de los hombres y que no siempre se traduce en realizaciones que puedan ser apreciadas por los demás ni valoradas, pero que es capaz de transformar a la persona y actuar en el mundo de una manera silenciosa pero eficaz. Una persona que hace esta entrega a Dios sin reservas se convierte en una zarza ardiente, en una llama viva capaz de comunicar luz y calor a los demás. Esta es la actitud de Francisco, y la realización de esta entrega iluminará a cuantas personas se pongan en contacto con él o alimenten su vida espiritual de sus escritos. Para realizar esta entrega no basta tomar la decisión, es necesario recibirla de lo alto. Por eso Francisco ora, porque desea ser recibido en un mayor servicio y en total entrega a Jesucristo. Y por eso luego puede decir: siento una nueva confianza de servir mejor a Dios en santidad y justicia todos los días de mi vida. Lo que Dios espera de él no es tanto el éxito como la buena voluntad y el propósito de no poner ningún límite al don. Y esta disposición sí la tiene Francisco, de tal modo que su disponibilidad va encaminada a aceptar con naturalidad todos los acontecimientos imprevistos, porque lo que deseo, dice él, es inmolarme a Dios con toda fidelidad, teniendo incesantemente mi alma en su divina presencia, para el intento de amarle bien. Cuando se está disponible y se es fiel para esta entrega sin reserva, la vida adquiere, sin saberlo la persona, una fecundidad insospechada, hasta el punto de convertirse, como en el caso de Francisco de Sales, en padres de una multitud de hombres. Francisco se ha visto sorprendido a lo largo de su vida por acontecimientos que trastornan sus planes. Ahora mismo, él hubiera deseado ser un simple sacerdote, entregado a su ministerio de una forma sencilla, como misionero o catequista, y así se lo hizo saber a su obispo cuando le propuso elevarle al episcopado. Pero los planes de Dios trastornan los suyos, y está dispuesto a aceptar lo que él disponga renunciando a su propio querer. La vida de Francisco es realmente una historia santa que Dios lleva y construye, y cuyo objetivo, todavía velado para él, es conducirlo a no ser sino uno con él en el amor. Cada acontecimiento de su vida, como de la nuestra, no es producto del azar o del destino, sino un instante sagrado de esta historia de amor. Dios trabaja en la materia de nuestra existencia para realizar esta alianza de amor en la que nos va transformando si nos dejamos hacer. Recibió la consagración episcopal el 8 de diciembre en la iglesia parroquial de Togans, donde había sido bautizado. Aquella humilde iglesia rural fue adornada con todo esmero por su madre. Allí se congregó el clero, el pueblo y la nobleza de la región. El obispo consagrante fue el arzobispo de Vian, Monseñor Gribandí, asistido por otros 2 obispos que le acompañaron en la ceremonia. Muchas gracias le concedió Dios en este día. Hizo voto de consagrarse enteramente y sin reserva al servicio de las almas y de morir por ellas si fuera necesario. Una gracia especial fue para él la certeza de que Dios había aceptado aquel ofrecimiento, según escribió más tarde. Entonces, dice, me quitó Dios a mí de mí mismo, para tomarme para sí y darme a los pueblos, para que no viviese más que para él y para ellos. El sábado 14 de diciembre fue elegido por Francisco para hacer su entrada en la ciudad de Annecy, para tomar posesión de la diócesis como obispo de Ginebra. Eligió este día por ser sábado y estar consagrado a la Virgen. Y tengo mucho consuelo, dice, con que la Santísima Madre del Soberano Pastor sea mi introductora en el aprisco del Hijo. El pueblo y la nobleza se reunieron para acompañarle y recibirle.
A la puerta de la ciudad, la juventud saludó a su pastor con gran estrépito de disparos y cohetes. Por las calles no se oían más que gritos y aclamaciones. Toda la ciudad era una manifestación de alegría. Al llegar a la iglesia de San Francisco, que servía de catedral, el nuevo obispo, entrando en ella, se postró ante el Santísimo Sacramento, al que adoró algunos instantes. Fue luego a besar el altar, y después de escuchar el discurso en su alabanza, se entonó el Te Deum, y con la bendición se terminó la ceremonia que llenó de alegría a toda la ciudad. Este acontecimiento quedó muy grabado en el corazón de Francisco. No se trataba de una ceremonia más, sino de la misión de pastor encomendada por Cristo, para hacer presente su obra entre los hombres. Su deseo era vivir para Dios y para la Iglesia, y que todos sus momentos fueran para las almas que Dios ponía a su cargo. Entraba en el episcopado después de haberlo rehusado. Lo miraba no como un honor, sino como una responsabilidad. No como elevación, sino como obligación de sufrir e inmolarse. No como fortuna, sino como un lugar de sacrificio que le obligaba a vivir vida celestial, elevada sobre el mundo y los sentidos, según refería años más tarde. Después de mi consagración, viniendo de en medio de los ángeles y santos, entre los cuales había hecho mis resoluciones, no hablaba sino como un hombre extranjero en el mundo, y aunque el bullicio haya amortiguado un poco el ardor del corazón, las resoluciones, por la gracia de Dios, han quedado. Con estas disposiciones va a comenzar el nuevo obispo de Ginebra sus tareas pastorales.